Vamos a explicar la unidad 1, titulada Concepto y elementos de un incendio forestal, para el módulo formativo de defensa contra incendios forestales en el segundo curso de ciclo formativo grado superior en gestión forestal y del medio natural. En primer lugar, tenemos el índice, cuyos apartados explicaremos a continuación. El primer apartado se titula Definición de incendio forestal, elementos del fuego, proceso de combustión. Primero definiremos un incendio forestal y la definición es la siguiente: fuego que se extiende sin control sobre combustibles forestales situados en el monte. Los elementos del fuego serían tres: que exista oxígeno, combustible y calor. Existiendo estos tres elementos, se originaría el fuego. A continuación vemos la imagen del triángulo del fuego, donde tenemos los tres elementos: oxígeno, calor y combustible. El comburente es la sustancia que provoca o favorece la combustión. El fuego, como veremos, es una reacción en cadena de oxígeno más combustible más calor. Y tendríamos el tetraedro del fuego, con los tres elementos mencionados anteriormente que se unen en una reacción en cadena. El proceso de combustión es una reacción exotérmica, es decir, es un proceso en el cual se desprende calor. Si tenemos dos reactivos A más B, por ejemplo, pues el producto será C más D, esto es un ejemplo, y se desprende energía, que en este caso es energía calorífica, en forma de calor. Esto sería una reacción exotérmica, siempre se libera energía. El combustible puede tener fase sólida, fase líquida y fase gaseosa, cuya fase gaseosa la llama es más visible debido a los gases. La ignición es el fenómeno que inicia la combustión, es donde empieza todo, en presencia de oxígeno, calor y combustible, los tres elementos, como hemos mencionado anteriormente. Esta ignición puede ser provocada cuando el foco de calor es externo, por ejemplo una llama, una chispa o una brasa, o puede ser una autoignición que se provoca sola. Hay que decir que cada combustible tiene una temperatura de ignición propia. Tenemos las siguientes fases de la combustión, que son fenómenos físicos y químicos. Podemos ver tres fases bien considerables. La fase 1 le denominamos precalentamiento, la fase 2 combustión de los gases y la fase 3 es sólida o combustión del carbón. En el siguiente cuadro podemos ver que a menor de 100 grados tenemos un proceso de evaporación de vapor de agua, y entre 100 y 300 grados tenemos la destilación del material leñoso, donde se desprenden gases combustibles, así como resinas. Todo esto ocurre hasta los 300 grados en la fase de precalentamiento. En la fase de combustión de los gases, entre 300 y 500 grados, aparece monóxido de carbono y comienza el carbón vegetal. Y en la fase de combustión del carbón tenemos en dos periodos de 500 a 800 grados los gases se acaban y la combustión es muy lenta, y entre 800 y 1200 grados ya tenemos la combustión completa. Como hemos visto las tres fases, vamos en primer lugar a la fase primera de precalentamiento. A los 100 grados centígrados hemos dicho que se desprenden gases, principalmente vapor de agua y dióxido de carbono, aunque también monóxido de carbono y dióxido de azufre. Si se superan los 300 grados, tenemos el fenómeno de pirólisis, donde se desprenden gases combustibles, dejando como residuo el carbón vegetal. En la siguiente fase, en la segunda, la de combustión de los gases, es decir, una vez ya iniciada la pirólisis, entre 300 y 500 grados centígrados, la madera desprende gases combustibles que con la llama generan una combustión en fase gaseosa. La llama es de color azulada y la transmisión de calor es muy elevada en el combustible hacia su interior. Y la tercera fase, la denominada sólida o de combustión del carbón, aumenta el grosor de la capa carbonizada, que tiene gran capacidad aislante. Disminuye la velocidad de transmisión de calor y por tanto disminuye la pirólisis. A esto le denominamos una combustión lenta del carbón vegetal hasta finalizar, y el residuo serán cenizas. El siguiente apartado vamos a ver la clasificación y formas de un incendio forestal. Si lo clasificamos según el estrato afectado, podría ser un incendio de subsuelo, de superficie o de copas.
Si la clasificación es según la gravedad, tenemos 4 niveles, el 0, el 1, el 2 y el 3. Si atendemos al estrato afectado, como hemos comentado anteriormente, en la parte de subsuelo, ocurre por debajo de la superficie, se consume materia orgánica y generalmente se avanza lentamente. Es típico de incendios de mucha intensidad. Hay mucha temperatura en la combustión superficial, normalmente causado por rayos. En el fuego de superficie, ahí vemos dos imágenes. Este se propaga a nivel de suelo, afecta principalmente a herbáceas y a matorral y es el fuego que más superficie calcina. Es donde se inician la mayoría de incendios de España, porque hay poca humedad. Cuando arde arbolado joven, también se le considera fuego de superficie. El fuego de copas avanza por la parte más elevada de los bosques, en las copas de los árboles. Es el más virulento y veloz, debido a que las corrientes de viento son superiores que a ras de suelo y son los más difíciles de atajar. Siempre se recurrirá a ataques indirectos normalmente. Si atendemos la clasificación según la gravedad, como hemos dicho anteriormente, se agrupaban 4 niveles, nivel 0, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, y existe una legislación específica de cada comunidad en materia de montes. Y también nos basaremos en el artículo 149.1.23 de la Constitución española. En cuanto al nivel 0, se pueden controlar estos casos con medios de cada comunidad. No hay ningún peligro para personas ajenas a la extinción ni para bienes no forestales, solo afecta a bienes de naturaleza forestal. En cuanto al nivel 1, también se controlan con medios de cada comunidad. Pueden poner en peligro a personas y bienes que no son de carácter forestal, por ejemplo, cuando se amenaza a un núcleo de población. En el nivel 2 ya se necesitan medios ajenos a la comunidad y en el nivel 3 ya está declarado de interés nacional, abarca más de una comunidad o son incendios entre fronteras. En cuanto a las formas de los incendios, tenemos la circular, como vemos en la imagen, que ocurre en terrenos sin pendiente, los combustibles son homogéneos y existe poco viento. La forma elíptica de un incendio ocurre en terrenos sin pendiente, los combustibles son homogéneos y el viento siempre acecha en la misma dirección. Y luego tenemos la forma irregular, que son los más comunes. Hay terrenos con pendiente, combustibles de todo tipo heterogéneos y el viento es irregular. Casuística, motivaciones y efecto de los incendios. Vamos a ver las causas de los incendios forestales. Pueden ser estructurales, inmediatas o causas desconocidas. En cuanto a las causas estructurales, todas ellas están relacionadas con el medio natural. Ejemplo, uso del fuego, en tema agrícola, ganadero, forestal, condiciones climáticas, abandono del medio rural, turismo y ocio, etcétera, etcétera. En cuanto a las causas inmediatas, son originadas por agentes naturales o por comportamientos antrópicos del ser humano. Hay 5 tipos. El primero sería los rayos, el segundo negligencias, que son descuidos o mala planificación. Pueden ser debidas a que haya autorización o sin autorización, como por ejemplo una quema agrícola. El tercer tipo serían los accidentes por motores, por ejemplo, o máquinas. Un ejemplo provocado por máquinas forestales o agrícolas, ferrocarril, etc. El cuarto tipo son reproducciones, es decir, por falta de medios. A veces se reproducen fuegos provocados ya sofocados y provocados días anteriores. Ha habido una deficiente extinción. Y luego, por último, tenemos los intencionados. Por ejemplo, en Galicia el 87% son intencionados y a nivel nacional el 62%, como podemos ver en la imagen. Y por causas desconocidas, como bien dice el nombre, se desconoce, pero tenemos estadísticas y el 16,32% ocurren en España, en nuestra comunidad valenciana el 2,33% y en Madrid, en cambio, el 73%. En cuanto a las motivaciones de los incendios forestales intencionados, podemos ver el siguiente gráfico y el 50% son en Galicia. Tenemos otra imagen. Por ejemplo, en cuanto a eliminación de matorral y residuos agrícolas, tenemos casi un 42%.
Para regenerar pastos casi un 30%, pirómanos 13%, etc. Hay muchos ejemplos. ¿Cuáles son los efectos de los incendios forestales? El fuego, como bien sabemos, desempeña un factor ecológico y en algunas zonas es necesario este fuego para regenerar formaciones vegetales, por ejemplo, el caso del pino, del eucalipto o el cistus, que se esparcen, es decir, se diseminan mejor tras un incendio. Hay que tener en cuenta los siguientes factores: la temperatura y humedad relativa, el tipo de combustible y su humedad, la intensidad, la frecuencia, el tamaño del incendio y la estructura de la vegetación. En cuanto a la temperatura y humedad relativa, comentaremos que a mayor temperatura hay menos humedad relativa, es decir, son dos factores inversamente proporcionales. En relación al tipo de combustible y su humedad, influyen en la velocidad de propagación, intensidad y en la capacidad de destrucción del incendio. Ejemplo, hay menos daño en un incendio de frondosas porque hay menos matorral y más humedad, y en cambio hay más daño en un pinar o un eucaliptal porque hay más matorral y menos humedad. Respecto a la intensidad, cabe decir que depende del tipo y acumulación de combustible y de la humedad del combustible. Ejemplo, en una quema controlada debe realizarse en condiciones de temperatura y humedad concretas, contrarias a la dirección del viento y siempre contrapendiente. Respecto a la frecuencia, esta afecta a la cantidad de combustible que se va acumulando, al suelo, también favorece a especies pirófitas en la competencia entre especies. Respecto al tamaño del incendio, diremos que a mayor tamaño de dicho incendio, disminuye la velocidad de regeneración de la zona, hay más dificultad de transporte de semillas desde zonas verdes. En cuanto a la estructura de la vegetación, para evitar la continuidad vertical, es importante el número de sustratos y que haya una buena poda. Efectos de los incendios. Tenemos, como hemos visto, efectos sobre el suelo, sobre la vegetación y sobre el clima. Sobre la vegetación, decir que cada tipo de vegetación responde diferente al paso de un fuego. Por ejemplo, las especies resinosas son incapaces de rebrotar, se desecan y mueren. En cambio, las quercíneas o eucaliptos les ocurre lo contrario. ¿Vale? El caso encina, alcornoque o roble. Tenemos las siguientes fases. Postincendio. Aparecen especies resistentes, capaces de colonizar, aunque son poco favorables a la actividad biológica del suelo. Se van formando pequeñas masas uniformes gracias a las germinaciones y rebrotes. Esto ocurre en los pinares y robledales. Y tercera, en la fase más madura, se da un equilibrio entre las distintas especies. Este es el modelo teórico tras un incendio. Si la frecuencia de incendios en una zona es muy reiterada, disminuye la biodiversidad, también la biomasa, también la altura de las masas arbóreas y disminuye también la longevidad de las especies. Aumenta la velocidad de crecimiento y aumenta la inflamabilidad. Se evoluciona hacia especies pirófitas como el Pinus pinaster, matorrales como el Cistus o erica y aparición de plantas anuales como las gramíneas o la tuberaria, como podéis ver en la imagen. Efectos sobre el suelo. También depende de la intensidad y frecuencia de los incendios. Los efectos más comunes es que disminuye la absorción y retención de agua, por lo tanto hay menos porosidad y disminuye la aireación del suelo. Hay una pérdida importante de materia orgánica por la combustión, aumenta la escorrentía, mayor peligro de erosión, disminuye la fertilidad debido a la pérdida de suelo, disminuye por tanto la actividad biológica del suelo, porque mueren microorganismos, se forman capas de mantillo que son impermeables al agua, aumenta la fragmentación de rocas debido a las elevadas temperaturas, se liberan nutrientes como nitrógeno, fósforo, magnesio, calcio, y tras el incendio puede aumentar la fertilidad gracias a la devolución de nutrientes más rápida a través de las cenizas. Efectos sobre el clima. Mayor radiación solar del suelo, por tanto, disminuye la acumulación de agua, disminuye menor resistencia al viento que en superficies con cubierta. Aumenta la iluminación y amplitud térmica, por lo tanto hay mayor desecación, mayor impacto de las gotas sobre el suelo. Disminuye las precipitaciones ocultas, que son debidas por condensación y goteo en zonas de vegetación,
aumenta el cambio climático, por tanto los incendios emiten gases de efecto invernadero, CO2, monóxido de carbono y metano. El cambio climático provoca mayores temperaturas, olas de calor, mayor desertización y mayor vegetación seca, por tanto, mayores incendios. En cuanto a adaptaciones a los incendios, tenemos dos tipos de adaptaciones. La de tipo físico, que es mediante una resistencia pasiva al fuego, y la otra adaptación es a través de mecanismos reproductores, mediante una resistencia activa al fuego. Resistencia pasiva al fuego, el primer tipo. Las plantas son capaces de protegerse del fuego. Son plantas con un sistema radical fuerte, profundo y con órganos vitales protegidos. Por ejemplo, plantas con mayor humedad, como en los bosques de ribera, plantas con mayor densidad de copa y espesura, que pueden evitar la propagación, como el Pinus pinea o el Cedrus, masas con buena poda natural, el eucalipto, por ejemplo, secuoyas, cortezas gruesas, porosas y muy aislantes, como el Quercus suber, el Pinus alepensis, el pino carrasco, se adapta engrosando mucho su corteza en zonas muy castigadas por incendios, plantas con ciclo prolongado en forma de semilla, como la amapola, y plantas con órganos de reserva enterrados, como el lirio y las orquídeas. En cuanto a la segunda forma de resistencia activa al fuego, estas plantas no son capaces de protegerse del fuego, pero tienen la capacidad de un buen rebrote tras pasar este incendio. Ejemplo, tenemos las plantas pirófitas que rebrotan de cepa o de raíz tras el fuego, el caso de la encina, el melojo, el enebro, madroño o el brezo. Seguimos aquí con otras especies como el eucalipto, el pino canario o Pinus canariensis, es el único pino que brota de cepa y es de los más idóneos en adaptación a incendios. Tenemos plantas que germinan de semilla, como las jaras, la ulaga, y la mayor parte de los pinos, como el Pinus alepensis, tienen las piñas mucho tiempo cerradas y se abren cuando están afectadas por el fuego. Y aquí terminaría la explicación de la unidad 1 y espero que vaya todo de forma natural y cualquier duda podemos resolverla a lo largo de los próximos días. Un saludo.